Estas son las cortinas nuevas, todo nuevo, salvo estas caras que siguen siendo las mismas, en la octava temporada de Arriba al Día. Y algunas cosas que tampoco cambian tienen que ver con lo que ya hemos hablado durante esta semana, que tiene que ver con el ámbito educativo. Y por eso la invitamos a Delphi Rivas, que es integrante de ADOSAC, es docente ella. Y ayer, de hecho, fue una de las que tomó la palabra en el marco de la movilización que realizó ADOSAC. La cual hoy damos cuenta que hubo acatamiento al paro porque ayer no había movimiento, parecía domingo, como se lo dije a Beto. Yo me moví desde las 5:30 de la mañana, 6, hasta las 8 que llegué a la radio, y no había movimiento, parecía domingo, y hoy se evidencia ya una revitalización, sobre todo en materia de tránsito en el centro de la ciudad. Bienvenida, Delphi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acérquese un Gracias por la poquito más, por invitación. favor. Sí. Bueno, evidentemente esto, al menos en Río Gallegos, da cuenta de que la convocatoria o el acatamiento a la medida de fuerza fue contundente, ¿no? Sí, yo ayer tuve la oportunidad de salir temprano y coincido con lo que habías dicho. Yo siempre digo, el silencio de la ciudad habla del poder de la huelga docente, Ujú. siempre. Y ayer a la mañana el silencio era notorio, ¿no? Eso ya te da la pauta más allá de de la paro que Te voy a confesar, yo era el único de esta mesa, bueno, Héctor se acaba de reintegrar, pero con Beto y con Fer charlábamos y yo decía, año electoral, no puede ser que se comience con paro docente. Yo tengo fe que van a arreglar, de que va a haber propuesta, yo creo que sí. Hasta el viernes incluso a las 2 de la tarde lo sostuve, a las 3 ya había declinado mi postura, pero pensaba, al menos que en el marco de una jugada o de un año complejo, ¿no? Sobre todo para el oficialismo, iban a intentar, digamos, hacer las paces de alguna manera, pero sigue siendo la misma historia de siempre, ¿no? No, creo que todos teníamos esa expectativa. De hecho, como nunca nos llamaron a paritaria en enero. Eso para nosotros era importante porque siempre hemos reclamado de que esperen empacado en una extorsión, porque llevar en la propuesta ese 4% que fue la última propuesta, antes fue un 3%, la cláusula gatillo, cuando es algo que ya adquirimos el año pasado y es un logro gremial importante que hemos tenido, y atar la propuesta a eso es realmente perverso. ¿Cuántas personas podrían haber cobrado esa cláusula de gatillo que no solamente hace que nos acerquemos un poquito más a una canasta, ¿no? Que dejo de hecho, creíamos que los jubilados iban a cobrar, digamos, porque están atadas esas dos cosas en la área, y eso trajo mucho problema y mucha discusión en el tengo mucho para decir con respecto a eso, porque bueno, una persona que de 30 años de servicio, que siempre trabajamos en escuela y sabemos lo que implica eso, más ya que hace 5 que estoy jubilada, es grave lo que ha pasado, ¿no? Porque esta implementación inconsulta y totalmente improvisada, porque el año pasado los docentes aceptaban esa hora y generalmente eran docentes que no tenían un compromiso familiar. Bueno, hoy el maestro de grado trabaja más horas y eso implica sacarle tiempo a su familia, a su organización personal. Y les digo que hablo con muchos docentes, porque por suerte muchos acuden a hablar con nosotros y los ejemplos concretos que tenemos son realmente lamentables. Escuchar una mamá decir, por ejemplo, Delphi,
Porque los docentes tenemos que estar 10 minutos antes del toque de timbre, es obligatorio, está dentro de nuestras misiones y funciones, y el maestro que está de turno, ya que es el que entra antes, está 20 minutos antes. Imagínense, salen 12:30 y tienen que volver a entrar 1:30. Entonces, hay docentes que van a quedarse a comer en la escuela. ¿Sí? Tienen que llevar su viandita. O sea, eso implica también dejar preparadita la comida en la casa. Y una persona que se encargue de llevar los niños a la escuela o de buscarlos en la escuela. Va a ser un caos entre esa hora que tienen ahí. No le va a Porque dar para ir y volver. no te da, no da, porque en cuanto vos no cumplas esos 10 minutos antes o esos 20 minutos antes, lo primero que te van a hacer es un llamado de atención y eso implica hasta un sumario. ¿Y por qué no estás cumpliendo con tus misiones y funciones? Entonces, tuve ejemplo, por ejemplo, una mamá llorando, me dice, con lo que cobro, tengo que poner una niñera para que me cuide es el tramo ese del mediodía a mis hijos, porque mi marido entra a trabajar y yo no salgo o ya vuelvo. Entonces, toda esa organización, por eso yo digo, el consejo es como que está viviendo, no quiero ser guaranga, ¿no? Pero en la nube, ¿no? Porque digo, no, evidentemente nunca tuvieron un aula. Esta es gente que hace 20 años no están en el aula, con los cambios sociales que tienen hoy nuestros niños y nuestras familias y la vulnerabilidad que tienen muchos de ellos, ¿no? Entonces, un niño que va a empezar su jornada escolar a las 6:30, porque entra a 7:30, poner que lo levantan una hora antes para que se asee, para que desayune, para que vaya preparadito a la escuela, y terminar a las 12:30, es terrible, chicos. Y les digo porque cuando éramos una sociedad en la que era un poco más calma, llegaba la última hora de escuela, seguramente ustedes lo saben porque pasaron por la escuela y saben que la última hora, el chico ya si te escucha es un logro. Cero atención casi. Claro, ya no existe la atención. ¿Entendés? Que los maestros poníamos horas de cuento, horas de juegos, horas, tenía que ser todo más lúdico para que el niño participe en esa hora de clase. Imagínense una hora más. Entonces, en lugar de evolucionar, involucionamos, ¿sí? Porque una hora más de clase no te va a garantizar que el niño aprenda algo más o va a estar una hora más dentro del ámbito de la escuela. En tal caso hay que generar condiciones, ¿no? Y consensuar también, ¿no? Consensuar. Y un consejo que es sordo, mudo y ciego, lejos de consensuar con cualquiera, porque con educación no consensúa, no habla. Una presidenta del consejo que está ausente en las paritarias docentes cuando tiene que destrabar, que es la que tiene la autoridad política para hacer una negociación, está ausente. Entonces, eso te da la pauta que no hay interés. Las sesiones de los vocales del consejo, más allá que nosotros somos minoría dentro del consejo, pero hacernos oír, escuchar, ver si podemos acordar algo, pero no se llega a eso. No hay intención. Yo siempre digo que nos odian. Eso me hago cargo. Al sector docente, por los que ellos tienen que trabajar, odian. Realmente. Por eso me llama la atención porque mi vecina, por ejemplo, se cruzó el domingo para preguntarme si hay clase. Nosotros estábamos en el Congreso y me dice, yo a mi hijo lo voy a retirar, vecina, a las 12:30 y no lo vuelvo a llevar. Porque la jornada completa, por ejemplo, en la 63, en la 38 y en la 33, esos niños no tienen garantizada la comida. Y si ustedes conocen los barrios donde están esas escuelas, yo soy, por ejemplo, el barrio de la 63, vos levantás un ladrillo 63 Evita, barrio Evita. No, 63. 63, barrio Belgrano. Marina, Belgrano. Exacto, todo. 240. Claro. La escuela Danilo Sí, González. Claro, ahí, por ejemplo, vos levantás un ladrillo, tenemos un montón de niños. Lo mismo pasa en la 33. Claro, vos levantás, 38. claro, y la 38. La 38 es una escuela La de que Ríquez. está en un barrio que es longevo. O sea que
fue disminuyendo la matrícula Sí, en los sí. últimos años, entonces creo que esa es la técnica, la estrategia que pone, quiero pensar en bien, ¿sí? Pero bueno, pero en la 63 me voy a referir exclusivamente a la escuela del barrio en el que yo vivo. Es una escuela que antes tenía comedor y tenía una buena matrícula. Una vez que sacan el comedor, esa escuela pierde matrícula. A mí me pasó en la 33. Y pasó lo mismo. Esas escuelas que tenían comedor en tiempos, te voy a decir, 20, 15 años atrás, las escuelas eran, de hecho, esa escuela está preparada para el comedor. Tiene una cocina hermosa, tiene utensilios. Pero hoy el Consejo Provincial de Educación implementa una jornada completa sin garantizar que esos niños coman, conociendo la realidad que viven ese sector. No todos, por supuesto, pero hay muchos niños que realmente necesitan. De Marina, Madres a la Lucha. Madre a la Lucha. Imagínate, entonces, no piensan. No se ponen a ver, no arman una comisión con docentes que conozcan la realidad, no llaman, no se sentaron con el equipo docente de la escuela, por ejemplo. Así que bueno, con eso. Consultas, las medidas son consultas. Sí, Se toman sí. las medidas Sin ver, a ver, ¿qué podemos hacer? Acá, bueno, van a trabajar más horas los docentes, ese era el objetivo. ¿Sí? Y te vulneran tu situación laboral. En la comisión de ofrecimiento, que de hecho sea de paso, fue un caos, salió prolija en Por algunas Zoom. cosas, por Zoom, algunos compañeros se pudieron conectar, otros no se cumplieron con la normativa por decisión de la dirección de nivel, que no tiene autoridad por sobre la normativa. Bueno, fue un constante reclamo. Te das cuenta, la superposición que los compañeros no podían tomar horas por esto que no tienen. Y aparte, si vos te vas a cambiar de escuela a escuela, tenés que tener 40 minutos para trasladarte de una escuela a otra, y a eso sumarle los 10 minutos que tener antes, o si estás de turno los 20 minutos. O sea, es un caos. Sí. Y no solamente para los docentes, para la familia. Porque digo que esa mamá me decía, o si no tengo que mandarlo con la vianda. Claro, lo hablábamos el otro día con Marcos de la filial Los Antiguos, que al presupuesto de la canasta escolar de útiles hay que agregarle también un presupuesto para la vianda, ¿no? Tal cual. La familia hoy. Y procurar hacerla en la casa, porque si la tenés que comprar sobre la marcha al mediodía o a la mañana, Carísimo. más caro aún, ¿no? Claro. ¿Y qué alimentos? Aparte, ¿qué come un niño? Vos haces un guiso en la casa, que es la comida que comen todos, que es medianamente económico. ¿Vos le vas a mandar a tu hijo con un guiso a la escuela? ¿Que va a comer frío? Claro. Por ejemplo. ¿Qué te va a pasar milanesa, hamburguesa? Tiene que tener una... Y termina afectando la salud de la criatura. Claro. Y con eso también el docente, porque... Y todos sabemos cómo viene el invierno en Y Santa Cruz. nuestro invierno. Ah. Y nuestro invierno. Imagínate en invierno el traslado de los docentes, el traslado de los niños. Andar en 40 minutos de una punta a la otra No con la calle escarchada. No, es terrible. Y la familia, tampoco se tuvo en cuenta las actividades que podían tener esos niños en... Consultas poco pensadas, evidentemente, pero también que buscan maquillar, ¿no? La situación, decir, no, bueno, ahora tenemos jornada extendida, los chicos van más horas a la escuela, como también la habilitación de pase quien pueda o pasen Bueno, todos ese de es otro grado, tema, la verdad. la promoción asistida, para que, digamos, estadísticamente las cosas cierren y no hay se maquillen, ¿no? repitencia, no Claro. hay repitencia, acá todo el mundo trabaja más horas, así que es realmente grave y preocupante. Por eso nos preocupamos, por eso nos oponemos como gremio a toda esta situación. De hecho, algo gravísimo que hizo el Consejo Provincial de Educación, bueno, sus militantes, ¿no? Es publicar, porque está respaldado por el Consejo, sabemos cuándo publica algo el Consejo y cuándo publica una agrupación, por ejemplo, diciendo que un docente va a cobrar 133.000 y algo. Claro, Sí. si le agregaron una hora más de trabajo, obvio que le paguen un poco más. Nosotros siempre hacemos nuestros cálculos en base al compañero que menos cobra, que es el asistente, el auxiliar docente, el que menos cobra del escalafón, ¿no? Que no A partir están de cerca ahí, del sí. mínimo no imponible, ¿no? No llega a 100.000 pesos. Ujú. Entonces,
Eso es lo grave. Mentir a la sociedad. Poner Alberto en Fernández co- lo hizo, ¿eh? Bueno, Fernández, la verdad, bueno, ese señor, no sé cómo sigue ahí, porque la verdad que dice tantas incoherencias y eso que dijo realmente es lamentable. ¿Cómo va a decir eso? Aparte sabemos que en la mayoría de las provincias cobran en negro un montón de ítems los compañeros. Nosotros vamos a defender hasta lo último nuestro recibo de sueldo en Sin blanco, ítem en en negro. blanco. Ya el incentivo docente, pues ellos todos le ponen el incentivo, más el incentivo, más... No, el incentivo, en cualquier momento largan un decreto, chao el incentivo. ¿Sí? Porque lo pueden hacer y eso lo sabemos. No permiten que los docentes pidan material a los padres, o sea que tiene que salir del bolsillo del docente. No permiten, claro, porque el bolsillo del padre se afecta, pero el bolsillo del docente no. Cuando toda la vida se le ha pedido una lista de cosas a los papás y a Claro. nosotros nos duraba el armario con cosas hasta fin de año, porque hasta lo usás hasta para los actos, las cosas que te dan los papás. Pero no, ahora no se puede. Habrá un nuevo punto en toda esta dinámica de negociación, si se quiere. Bueno, que de negociación poco tiene porque les han otorgado el 4% que ustedes no aceptaron, pero habrá hoy conciliación obligatoria. ¿Se espera alguna novedad Hoy, fructífera? bueno, hoy tenemos una reunión en función de esta conciliación Ujú. obligatoria. Vamos a ver qué van y dicen, Ujú. qué es lo que van a proponer. Nosotros vamos y por supuesto nos presentamos y acatar o no la conciliación, eso sale de nuestras asambleas y de nuestros congresos, como Ujú. siempre. Que será hacia el fin de semana, ¿no? Y sí, supongo Viernes, que todavía no sábado. convocó, va a esperar seguramente la comisión directiva lo que determinan los paritarios o qué es lo que hablan los paritarios en esa reunión y nos llamarán a congreso y a asambleas. Así que bueno, esperemos que sea lo mejor, pero ahí estamos. Pero es creer demasiado buenamente. Gracias por Bueno, tu visita. también vamos a ver qué dice hoy la gobernadora, porque a Sí. lo mejor nos puede sorprender con algo. Si habla algo Sí. de educación, salud y... No, si el año pasado lo decía Claudio Lobos, el año pasado hubo un 10% que lo anunció y que le 15%. dijo, claro, El 15%. 15% Y le dijo, fue Pelincioli, por por decreto. favor, instrumente el Bueno, aumento por suplementario. A lo mejor tenemos la sorpresa. ¿No será hoy. mucho? Porque como vos decías, estamos en un año electoral. Ujú. Lo que menos pensamos estar atentos a ver qué dice. Ajá. Bueno, no sé. Gracias, La verdad Delphi. que no, les agradezco siempre por estar escuchando el reclamo docente. Realmente es importante que la familia sepa y también que la familia se sienta en el derecho, así como cuando se van y se quejan porque no les gusta algo de la escuela, del docente, que vayan y se quejen de esta situación que realmente les está afectando. Pero bueno, está bueno que nos unamos familia y escuela para resolver estos problemas que es grave. Delphi Rivas de ADOSAC pasó por Radio Nuevo Día charlando luego de lo que fueron 2 días de medida de fuerza, el lunes y ayer martes, en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz y particularmente acá en Río Gallegos con movilización hacia la Casa de Gobierno. Pausa, que ya empezó el acto en el Club Boca. No es en el auditorio, es en el gimnasio El gimnasio. principal del Club Boca. Para que Y- pueda ir todo el pueblo. Claro, y paradójicamente, como muchos alumnos hoy de todo el territorio provincial, recién están pudiendo izar la bandera y cantar o saludar a la bandera. ¿Tus alumnos? ¿Hay alumnos Hay unos, bueno, no sé, tienen guardapolvo. de ceremonia, sí. Así que ahí comenzó en el Club Boca, justamente ya están cantando el himno nacional. La inauguración del periodo legislativo número 50 en la justamente provincia de Santa Cruz. Pausa, música y continuamos con Arriba el Día. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la misa y parte. Señor de los suelos bajos, fondos desde el cielo, respirando. Pero sí,
País de los entre dos en tus ojos Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Precios justos. Tombolini acordó el congelamiento de precios de una canasta de productos frescos. De cara al nuevo mes que apunta a tener un índice de inflación cercano al 6%, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, alcanzó un acuerdo para fijar el precio de 6 productos frescos, pero solo por 30 días. La cobertura de esta nueva variante del programa Precios Justos estará disponible en supermercados del AMBA y en el mercado central. El JP Morgan proyectó un aterrizaje forzoso de la economía argentina en 2023. La economía local sufrirá este año un aterrizaje forzoso y caerá cerca del 2%, principalmente como consecuencia del impacto de la sequía que provocará un entorno recesivo, así lo advirtió un informe del banco de inversión JP Morgan, para el que la estanflación entrará en una nueva fase de tendencia de inflación y crecimiento divergentes. Inflación más alta y crecimiento real con tendencia a la baja. Rusia acusó a Ucrania de intentar utilizar drones para atacar infraestructura civil. Los sistemas de defensa antiaérea rusos reprimieron drones ucranianos que intentaron atacar objetivos civiles en el territorio de Adihuella y Krasnodar, indicó el Ministerio de Defensa ruso.
El 28 de febrero, el régimen de Kiev intentó utilizar drones para atacar por la noche infraestructuras civiles en el territorio de Krasnodar y en la República de Adigueya. Las unidades de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas rusas reprimieron los drones. Ambos perdieron el control y se desviaron de su trayectoria de vuelo, indicó el ministerio. Nahuel Molina: todavía no me acostumbré a que me digan campeón del mundo. El defensor de la selección revivió todo lo que dejó el Mundial, en el cual el equipo de Scaloni logró la tercera Copa del Mundo para el país. Todavía no me acostumbré a que me digan campeón del mundo. Que todos te lo estén recordando en todo momento es algo muy lindo, una satisfacción enorme. Me cambió la vida. Lo que conseguimos fue algo único, me marcó muchísimo. Ahora es otra vida totalmente. Es el sueño de todos los jugadores, destacó el lateral derecho y figura del Atlético de Madrid. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Siga Río Gallegos, el lugar que faltaba, 30 y pico. Go party. Todos los ritmos, la mejor música, los mejores disc jockey y una gran animación. La noche va a ser distinta. 30 y pico, muy pronto. Noticias al cierre de la jornada, entrevistas, un viaje de 2 horas hasta alcanzar un nuevo día. En la 100.9 de Vial, la noche inverde. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá.
en la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Pachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Somos Lima, la agencia de publicidad integral de Santa Cruz. Potenciamos tu empresa en el mercado. Lima, publicidad hecha por publicistas. Mira nuestros trabajos en limainc.com.ar. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajo, débito, crédito y mercado pago. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Arriba al día en el 100.9 del dial, en la radio de la COPE, tu compañía de las mañanas, con este ciclo renovado, ya temporada 2023 de lleno. Hemos comenzado con la presencia de Héctor Mancilla, lo estábamos esperando a él. Si no venía, no empezábamos. Al igual que obviamente los legisladores que están en el Club Boca, en el gimnasio del Club Boca, allí en Avenida Kirchner, donde justamente ya ha comenzado el 50º
periodo de sesiones legislativas, o lo está inaugurando justamente Alicia Kirchner, la gobernadora, con su discurso. Todavía Alberto Fernández no está haciendo lo propio en el Congreso de la Nación, donde lo están esperando. Fuerte operativo de seguridad allí en Avenida Callao y Rivadavia. La primera novedad que surgió en realidad fue sesión preparatoria, lo que tuvieron primero, tiene que ver con la reelección de Karina Nieto y José Boldovic como vicepresidentes en la Cámara de Diputados, ¿no? Todo esto lo que se está desarrollando en el Club Boca. Los diputados se eligieron entonces a la diputada por el pueblo de Río Turbio, Karina Nieto, y al diputado por el pueblo de Piedra Buena, a José Boldovic, de las vacunas, para ocupar los cargos de vicepresidente primero y segundo. Y además designaron a la diputada por distrito Laura Indy y al diputado por distrito Martín Chávez como miembros letrados para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento, titular y suplente. Laura Indy titular, Chávez suplente. Y determinaron sesionar los segundos y cuartos jueves de cada mes y mantener los días de reuniones de comisión lunes y martes. Y además, bueno, sumaron el funcionamiento de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que esto no venía existiendo y ahora lo ponen en vigencia. Así que todo eso pasó antes del discurso inaugural y la sesión que ya se está realizando y donde está hablando Alicia Kirchner, prometiendo un montón de cosas y resaltando lo que hicieron. Claro, un repaso de gestión de alguna manera. Escuchábamos hace un ratito cuestiones que tienen que ver con la matriz energética, si se quiere, o con el aspecto energético de su gestión, de las redes de alta tensión, de el trabajo justamente del interconectado y nuevas estaciones. Pero si quieren escuchamos a la gobernadora que está hablando, de hecho, en el Club Boca, en la inauguración justamente de este nuevo periodo de sesiones. Vemos de qué está hablando y después obviamente repasamos y desglosamos un poquito este largo discurso. Políticas del país. La primera ley de cierre de mina, donde están marcadas responsabilidades que deben asumir las empresas. Esa ley se la agradezco también a esta Cámara. En minería e hidrocarburos aumentamos el 38%, en minería aumentamos el 38% en lo que hace a la exploración y el compre local. Y esta industria creció, pese a la pandemia, del 17 al 26%. La actividad hoy genera 9.362 puestos de trabajo, directos e indirectos, en proyectos muy destacados. La minería en nuestra provincia representó el 15,8% del total del empleo privado en la provincia. Estos datos son publicados por el Ministerio de Economía de la Nación a través del CIACAM. En exploración, si ustedes recuerdan discursos anteriores míos, quería llegar a un 40%. No llegamos, llegamos al 38%. Nos falta un 2% para llegar a ese objetivo pautado. Y sí, somos exigentes, aunque pandemia mediante, creo que no está nada mal. ¿Verdad? La minería en nuestra provincia avanza con la incorporación de la mujer con 759 puestos de trabajo. Destaco acá especialmente la labor del gremio con un programa especial promoviendo el empleo femenino. En los últimos años, nuestra empresa provincial de fomento minero, Fomicruz, avanza y avanza, ampliando ahora su acción, haciéndose cargo de estaciones de servicio, para llegar a los territorios más alejados y menos rentable, que realmente necesitan que haya un Estado presente para acceder al combustible. La primera estación EPA, Energía Patagónica Santa Cruz, está próxima a ser inaugurada en el paraje La Esperanza, renovada integralmente en su infraestructura y equipamiento.
Las siguientes se ubicarán en Chaltén, Tres Lagos y Lago Posadas, donde ya estamos trabajando en el estudio del impacto ambiental. Somos además la tercera provincia en movimiento de puertos argentinos. Desde 2015 iniciamos una fuerte inversión en el mejoramiento de la infraestructura portuaria, que devino en el aumento de operaciones y el incremento de puestos laborales. Además, se está profundizando el trabajo en la estación de piscicultura, marcando un hito científico y productivo. La investigación es fundamental para proyectar futuro. Este año vamos a iniciar la construcción del Polo Científico Tecnológico en Río Gallegos. En esta materia, todo estaba diluido en distintas áreas, sin un hilo conductor. Hoy, con la nueva ley, ya existe el inicio de esta articulación. Hechos concretos en minería, hidrocarburos y pesca, sumados a la constante investigación científica, nos permiten y permitirán incrementar el empleo privado para dejar atrás la limitante de depender como provincia del empleo estatal. Impulsar el trabajo registrado con políticas sostenidas y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa es el camino para seguir creciendo acá y en nuestro país. En cuanto a las paritarias, me atrevo a decir, como nunca antes, en nuestra provincia tuvimos todas las reuniones solicitadas y necesarias por sobre otras provincias argentinas. Es una estadística que lo puedo decir con toda concreción. Realizamos 329 reuniones paritarias y 191 convenios colectivos de trabajo. Los convenios homologados con la CIP y en salud no tienen antecedentes en otras provincias. Igual, no estoy satisfecha, porque aún falta fortalecer a distintas áreas de nuestra administración, por lo cual continuaremos poniendo el mayor compromiso posible en cada instancia paritaria, en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias y también en la capacitación permanente que hacemos para toda la administración. La política ambiental es para nosotros desarrollo sostenible, porque la forma en la que las sociedades proyectan la gobernanza de sus recursos naturales tiene incidencia directa en la calidad de vida de la población. La producción y el cuidado del ambiente son compatibles con controles firmes. Se realizan por año más de 1000 inspecciones. Con respecto a la gestión de residuos, ya se han encarado proyectos de envergadura, por ejemplo, el de Río Gallegos. El turismo es hoy la tercera fuente de ingresos. Nuestros glaciares, el Calafate y Chaltén, vieron incrementadas las visitas internas y externas. También en el naciente turismo del noroeste, el recorrido de los 155 kilómetros, yo soy una enamorada y lo digo siempre, de la Ruta 41. Yo creo que es una aventura escénica. Y tenemos también la Cueva de las Manos y nuestro Parque Nacional Bosque Petrificado en Jaramillo. La Ruta 40 no se queda atrás, con todos los problemas que aún tiene. Creemos que con las nuevas licitaciones nacionales se irán sorteando esos problemas. Son 1.400 kilómetros que en Santa Cruz nos hacen transitar por 28 de noviembre, Río Turbio, el Calafate, el Chaltén, Tres Lagos, Gobernador Gregores, Lago Posadas y Perito Moreno. Avanza la construcción de la Ruta 39 con fondos nacionales. Sueño de años de los santacruceños y más de quienes viven en Lago Posadas. Único pueblo
único pueblo de nuestra provincia que no estaba interconectado con rutas pavimentadas. Quisiera que el viajero que recorra esa zona aprecie el movimiento en su traza y cómo contribuye a la creación de empleo en la zona en este momento. Recórranla. A través de un estudio del CFI en Lago Posadas, a nivel producción, se ha podido determinar que sus suelos son aptos para producir gran diversidad de cultivos innovadores y prometedores con efectos de derrame en lo que hace a la agricultura, hongos, viñedos, frutillas, peras, manzanas, cerezas, zanahorias, remolachas, ajos, papas, zapallos y pepinos dulces. Así, tanto Lago Posadas como Los Antiguos y Perito Moreno se constituirán como comarca en una microrregión productiva y turística. Vamos hacia ese camino. Estamos observando que año a año son más los visitantes a la zona, lo que llevará a que sea más fácil compartir este regalo a la vista con lo que nos ha dotado la naturaleza. En el mediano plazo, y cuando la situación económica lo permita, tenemos que pensar en desarrollar en esa futura comarca un aeropuerto como pasó con Calafate, porque realmente es el otro polo de desarrollo que tiene nuestra provincia. En fin, tanto hicimos y tanto, pero tanto por hacer. Yo estoy segura que muchos de ustedes dirán, sí, pero falta esto y no hizo esto. Y tienen razón, hay que hacer y hacer. Y seguimos haciendo. No me voy a detener en el detalle pormenorizado de las acciones de este último año, porque fueron volcadas en los informes que recibe esta honorable Cámara de Jefatura de Gabinete 2 veces al año y que está al alcance de todas y todos los santacruceños. Un hito que marcará un antes y un después en la historia de la salud pública provincial fue, como todos sabemos, el Centro de Medicina Nuclear, conducido por su honorable fundación y acompañado por nuestro sistema de salud, asistió a 11.633 pacientes con 53.801 atenciones complementarias de especialistas en el hospital de día y diagnósticos en el servicio nuclear. Piensen que muchas de esas personas tenían que viajar a Buenos Aires con todos los problemas de desarraigo que ello traía. Pero hago mención a ello porque para este año o principios del próximo empezará a funcionar el ciclotrón, que servirá para preparar la medicación en el lugar, que hoy la traemos de Buenos Aires, realizar diagnósticos y profundizar la investigación. Y seguimos profundizando en políticas de salud, desplegando una intensa acción en la atención primaria, incorporando especialistas que faltan. Ustedes sabrán que es una preocupación nacional, ¿no? Que en nuestras universidades cada vez son menos los estudiantes que eligen la carrera de medicina. Así que, bueno, estamos trabajando muy fuerte para poder traer especialistas a nuestro lugar. Y también estamos iniciando un programa de salud rural. Entre otros hechos relevantes, estamos próximos a inaugurar, con apoyo de la Nación, hospitales de mediana complejidad en Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos en el barrio San Benito. Y la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, que le faltan detalles, 28 de noviembre y Gobernador Gregores. Acá vale recordar una anécdota, ¿no? Porque cuando lo estaba escribiendo, me acordé. Me tocó inaugurar en su momento el Hospital de Río Gallegos de 1995, junto con Néstor. En ese momento la oposición nos criticó porque decían que era una barbaridad un hospital tan grande para Río Gallegos, que era un elefante blanco. Sin embargo, yo creo que hoy nadie puede discutir
que la visión era la acertada. Y pensando en alto, me doy cuenta que me tocó estar primero como ministra en la provincia y después de la Nación, con Néstor y después con Cristina, en las construcciones de los hospitales de Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, San Julián, Puerto Deseado, Las Heras, Calafate el Samic y ahora junto a Nación con los nuevos que he mencionado. Venga, Brian. Era parte del discurso, que todavía continuará, que de hecho tenía también un antecedente, venía hablando desde antes la gobernadora, ahora repasando un poco el tema salud, hablando de la inauguración de la ampliación del Hospital Regional Río Gallego, que comenzó a realizarse en su primera gestión y todavía ya va cumpliéndose el 8º año de gestión de Alicia Kirchner y no ha sido inaugurado. El área de pediatría infantil, ¿no? O sea, de No. pediatría, ¿no? El área de pediatría no, es una parte nueva dentro del hospital que da a calle Buenos Aires, que es la guardia pediátrica. Ajá. Pero estamos hablando del edificio que queda en Sí. 25 de mayo y Ramón y es como Cajal. el área de pediatría. No. ¿qué va a ser Son eso? consultorios externos, pero que todavía, primero recuerden ustedes que en la primera gestión de ella se dio la polémica de que lo hemos hablado con Daniel Roquel, que no pretendían que la sesión fuera gratuita, digamos, al Estado provincial. Finalmente se cedieron los terrenos que pertenecían justamente al municipio de Río Gallegos y se empezó a construir. Pero ahí quedó, ahí está. Digamos, ¿No está terminado? ¿No se puede faltar ahí? No, porque aparte las terminaciones por fuera evidentemente ya están, pero falta, no sé si faltará equipamiento, faltará terminaciones, pero lo cierto es que llegando al 8º año de gestión, o comenzando el 8º año de gestión de Alicia Kirchner, Y que ya está, no ha me sido parece inaugurado. hace un año y medio, 2, ¿eh? Sí, por lo menos, porque trabajos desde afuera no se ven, pero sin embargo no ha sido inaugurado. Así que era, bueno, parte del discurso de Alicia Kirchner, que habló de un poco de todo en este rato que escuchamos, de las bondades del noroeste de la provincia, y en este caso hablaba de salud. Ahora también ha comenzado el discurso de Alberto Fernández, así que escuchamos. No, mentira. Ya sería un montón. Después le hacemos el resumen y obviamente lo van a poder leer en Claro. el Brian diario va a hablar Nuevo igual Día. hoy en la apertura de sesiones acá. La apertura de sesiones. El de Consejo Deliberante no sé cuándo será. ¿Será ya fue? mañana? No. ¿Ya no fue? No, todavía no. Debe ser mañana o hoy en la tarde, ¿no crees? No, pero no está anunciado para hoy. No, entonces mañana. Así que debe será ser. mañana, supongo yo. Estaremos atentos entonces a lo que suceda también. Nunca en es el mismo día, me parece, que la gobernadora. No, creo que al día siguiente, al menos. Ujú. Bueno, Alberto Fernández con Cristina lo saludó, muy sonriente ella, tranquilita. Alberto Fernández bien peinado, con Todo sus piola. lentes a lo John Lennon. Todo piola. Está rodeado de Cecilia Moró y un hombre de una barba prominente que no sé quién es, que es el encargado del protocolo. Lo chistoso de esto es que quedan claro que Cristina es la vicepresidenta del gobierno que tanto está cuestionando, ¿no? Porque se ha cuestionado Le por dio todos calor. lados a Alberto y ella está al lado porque es la vice. Le dio calor es el la que lo impulso puso ahí, a ¿no? Alberto, ¿viste que está con el abanico? Está pasando el sofocón. No, y además que es la presidenta del Sí, Senado, obvio. ¿no? Pero está en calidad de presidente del Ay, Senado y Alberto, es la lo que vicepresidenta, digamos, y tanto cuestionó el gobierno del cual Ay, Alberto, lo que forma parte y con el presidente que ella puso a dedo. Sí, no forma parte del gobierno que él lidera, que conformó. No es una pieza más, sino que es la pieza. Ella lo trajo a Alberto Fernández, ella lo trajo a Massa y... Ramón. Hágase cargo. Bueno, y en este año en el que se habla de proscripción, pero que en muchos desde su espacio la esperan, ¿no? La esperan que sea la candidata. Mañana a las 10 nos confirma Karina Taverne, gracias Cari, que es la sesión inaugural del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Así que ahí queda confirmado, entonces mañana seguramente estará por allí y creo que incluso imagino que habrá transmisión en vivo también. Novedades de última hora, ustedes que lo veo que están actualizando, que están muy atentos a las noticias que van sucediendo por fuera de lo político. Es difícil a veces seguir el hilo de este tipo de discursos, entonces se hace tediosísimo, pero obviamente después te vamos a dar un pantallazo de qué dijo cada uno en sus respectivas funciones. Sí, por fuera podemos comentar un video que es viral por estas horas donde un vecino del Chaltén filmó
un vecino del Chaltén firmó a un grupo de turistas que están arreglando de forma casera, digamos, el puente de acceso al lago del desierto. ¿Mira? Porque aparentemente está en puente y en la terminación quedó una especie de pozo, digamos, donde tenía que haber alguna especie de... Una junta. Sí, claro. Pero es de tierra la ruta, por eso, ¿no? Y tuvieron que llenarlo de piedras grandes, digamos, para tratar de que nadie meta el pie en ese pozo, digamos. Ajá. Así que está el video. Es peatonal el puente, o sea, el camino. Es de... El tránsito de... Sí. Ahí va. Pasa que De son vehículos. puentes muy angostos, pasa un vehículo. Ahí va. Y depende de qué vehículo. No conozco, la verdad que no conozco la zona. He visto fotos. Este puente en cuestión es peatonal. Ah, es peatonal. Ah. Sí, porque deben Yo lo espacio veía, como lo para vi. que dos personas pasen caminando, digamos. Ah. De hecho, son maderitas bien precarias que están bastante ya fuera de mantenimiento. Y donde termina el puente, en vez de seguir el camino Claro. liso, hay una especie de pozo. Claro, donde te puedes caer y... Más que va gente, turistas con gente grande ahí caminando, entonces los turistas empezaron a... Está el video donde rellenan todo el pozo que hay con piedras y cuestionan mucho la vialidad provincial por la falta de mantenimiento. Pero, muchacho, vialidad, no te pasa una moto, como usualmente le dice, una moto niveladora al camino que va al lago del desierto, te va a rellenar un puentecito peatonal. Claro. Estos turistas que se creen, igual que la turista No. española que se quejaba de mal estado en la ruta argentina. Chabona. Hubiese averiguado antes de venir. Claro, te voy a comprar unas 4x4. No, pero bueno, en ese caso, hay que señalar y resaltar la acción de los turistas que, digamos, no esperaron a que alguien más lo haga, porque no lo iba a hacer nadie, básicamente, e instar a las autoridades, como corresponde, a que se hagan cargo de mantener. Ahí también el municipio de Chaltén es el que explota fundamentalmente, ¿no? Todos esos recursos naturales y turísticos. Debería también tener ahí un área que atienda. Es muy celoso eso. ¿Sabes quién debe Parques hacer nacionales. eso? Parques Nacionales. Ahí va. Porque Parques Nacionales no deja meterse a otro, ¿viste? Ajá, claro, es jurisdicción de Sí. ellos. Incluso cuando hicieron la traza del asfalto el cruce que da entre Tres Lagos al Chaltén, Sí. es una ruta bastante peligrosa en algunas curvas y perantes que tiene, no en todos lados. ¿Por qué? Porque Parques Nacionales no permitió que se fuera más allá de un límite preestablecido para trabajar. Por eso tienen algunos perantes en la ruta Chaltén. Es loco eso, ¿no? Porque pertenecen a una misma gestión, ¿no? Debería haber sintonía, Sí, ¿no? sí. Y no tanto recelo por Claro. 2 metros de trayecto, ¿no? Sí. Bueno, eso está publicado en el diario Nuevo Día, obviamente lo pueden seguir ahí. Le mandamos un saludo a Hugo Orlando Gatti, que dijo que el merecedor de Best era Ancelotti y no Scaloni. Qué grande. Gagatti podría ser Gagatti, tranquilamente. sí, qué grande. El español más argentino. Él y el Beto Alonso no quieren que ningún otro argentino triunfe. Sí, pero no, yo aparte que no han sido los triunfadores. Bueno, el Beto Alonso ganó una Copa Libertadores con River, jugó en la selección, pero Gatti fue un arquero excéntrico y ¿Quién las ha destacado, ganado pero tú? Dijo José Luis Félix. José Luis, exactamente. Así que llámese al silencio, señor, quédese tranquilo. Aparte vive en España. Ujú, exactamente. 12 menos cuarto del mediodía, o casi mediodía en la República Argentina. Pausa musical, escuchamos un poquito de buena música, tanda, y venimos ya hacia el cierre de esta emisión de miércoles 1 de marzo en Arriba al Día. Es animal, un grito primal, retumba en la montaña, furiosa marea de lava industrial. De fuego salió, por manar soldados, y en la distorsión haya claridad. Metafísicas humanas. Los hechos de PVC, laberinto sin libreto, improviso de respirar, y de ti, maestro, una vuelta más.
más. Tendrás que ser vos, dejar el confort, atravesar tormentas. Es inspiración ver su libertad. No es casualidad que traiga su voz al rey de toda esta jungla. Locura y simpleza, guitarra y canción. Metafísicas urbanas. Logaritmos hechos de PVC. Laberintos sin libreto, improviso en el final. Y de igual adentro, una vuelta más. Logramos hechos de fe. Sin libreto, improviso en el final. Y dedico a adentro una vuelta más. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Gobernadores de 14 distritos abren las sesiones ordinarias. Los gobernadores de 13 provincias abrían este miércoles con sus informes anuales los nuevos. El Nacional inaugura el presidente al mediodía. Este 1 de marzo también llevan adelante sus actos de apertura Cava, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Este año electoral, en el que varios gobernadores buscarán su reelección, los discursos tendrán un fuerte contenido político. La Reta inauguró las sesiones con un discurso de campaña. Ahora nos vamos a animar a transformar al país, aseguró el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el recinto de sesiones, desde la oposición cuestionaron la situación del ministro de Seguridad en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, luego de los tan conocidos y mencionados chats que lo involucran. Noticias al instante. Ascienden a 36 los muertos por el choque entre trenes y detienen al jefe de la estación en Grecia. Al menos 36 personas murieron y 85 fueron heridas en Grecia por la colisión entre un tren de pasajeros que viajaba entre Atenas y Tesalónica y un convoy de mercancías, según un nuevo balance difundido este miércoles por el servicio de bomberos, al tiempo que la policía local detuvo al jefe de la estación de la ciudad de Larissa. Boca y Patronato jugarán la final de la Supercopa Argentina. Boca Juniors, campeón de la Liga Profesional, enfrentará este miércoles a Patronato, que ganó la Copa Argentina y al mismo tiempo descendió a la Primera Nacional en un hecho infrecuente, el partido que consagrará al ganador de la Supercopa. La final se jugará desde las 21:15 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, arbitrado por Andrés Merlos y televisado por ESPN Premium.
El Xeneize irá por su primer título del año, luego de haberse coronado campeón en 2022 de la Copa de la Liga y de la Liga Profesional, el primer trofeo con Sebastián Bataglia como técnico y el último bajo la conducción de Hugo Ibarra. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Suma hospedajes en localidades del interior. Precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho y la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928. ¿Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano, con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9.
Algo ochentosos, estamos en el cierre. Esta va a ser nuestra cortina. Parcels, creo que es una banda británica que está muy buena. Sí, pero son jóvenes, es actual. De esas series de policiales, Claro. así, con mucha dinámica. Suena parecido a Earth, Wind and Fire o algo así. Que estás ahí entrando a alguna boat Claro. con los pantalones pata elefante. Exactamente, sí. Imagino un Lambo marrón, pantalón de pata de elefante. Soy el detective Mackenzie. Soy Alberto Herría. Le mandamos un saludo a Beto, que hoy tenía jornada de remisería. Alberto Fernández, hay medios que ocultan o tergiversan información. Dijo que hay un sistema de concentración de medios que expresan intereses opositores al gobierno y ocultan o tergiversan información a sus lectores. En parte de su discurso en justamente la inauguración de sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado Nacional. Pidió a su vez que se profundice la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que señaló o pidió que se juzgue y condene a los que fueron los autores materiales y también a los intelectuales de este intento de homicidio. Hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados en estos 40 años